niño por nacer. Y para ello, como todos ustedes saben y les comentaba, hemos decidido invitar a un grupo prestigioso de representantes de las religiones monoteístas. Esto es, y ya les doy el inicio, ¿qué tal? Buenas tardes, Monseñor Alberto Bochatey. Iremos presentando a cada uno de ellos, el rabino Fischel Slagen, para todos los amigos Fernando Slagen, y Imán, representante de la religión islámica, un gran referente de dicho espacio. El rabino Fernando Slagen es director del área de cultura de la AMIA, miembro titular de la Academia Pontificia para la Vida y profesor de posgrados de distintas universidades, UCA, UBA y La Matanza. Monseñor Alberto Bochatey es el obispo auxiliar en La Plata. También es presidente, ¿no es cierto?, de la Comisión para la Salud, Episcopal para la Salud, y asimismo es miembro del Consejo Directivo de la Academia Pontificia para la Vida. Es un honor para nosotros poder debatir nada más y nada menos que con estos prestigiosos representantes de religiones monoteístas, y también entendemos desde Revolución en Valores que es muy importante involucrar a la religión en este debate, entender que cuando el alma, cuando Dios no está, el ser humano se animaliza. En parte entendemos también desde Revolución en Valores que esto es lo que ocurre con la famosa discusión que se quiere generar en cuanto a la supuesta legalización del aborto. Sin más, nos gustaría escuchar las opiniones de cada uno de ustedes, comenzando por el Monseñor. Bueno, muchísimas gracias a todos. Un placer estar en esta mesa interreligiosa. Siendo que el tema del aborto esencialmente no es un tema religioso, es un tema humanista, es un tema de transformación social en una sociedad como la Argentina, que en sus 220 años de vida, o 210 años de vida, nunca tuvo ninguna ley en democracia que incluyera la solución de eliminar la vida de alguien, de un ser humano, para una supuesta solución del problema. Al Papa Francisco le gusta hacer dos preguntas, ¿no? Una es, dígame, ¿usted está convencido que matando una vida se soluciona un problema? Sabemos que no, la historia nos demuestra que eliminando vidas los problemas no se solucionan. Se puede ganar o perder una guerra, pero no se gana la verdadera paz. Y la otra gran pregunta es contratar, dice el Papa, un sicario, o sea, pagarle a alguien para que elimine una vida. Esos son temas que no se presentan claramente. Se presenta obviamente la dimensión, que la tiene por supuesto, de salud pública sobre el tema de la mujer y el aborto, etcétera, pero siendo que no es un tema de salud pública, es mucho más que eso. Claro. Y además, si fuera un tema de salud pública, es muy triste que los médicos, la solución a esa patología, a esa problemática de salud, se la encuentre justamente eliminando una vida humana. Es meter un principio en medicina contrario a lo esencial de la medicina, que es salvar las vidas, o por lo menos acompañarlas, o tratar de curarlas si fuera posible. Por otro lado, acá no hay ningún enfermo. Acá hay dos personas sanas. Tan sana es que la mujer, habiendo tenido relaciones sexuales, procreó una vida, tema que es natural. No hay ninguna palabra en la ley del aborto sobre la responsabilidad de la conducta y de los actos de los adultos. Pero no nos olvidemos que ese niño que está en el seno de la madre se produjo porque dos adultos tuvieron relaciones. Por supuesto. Y no las tuvieron responsablemente, porque si no querían procrear, tenían muchos caminos para poder haber tenido esas relaciones sin procrear una vida. A veces se quiere decir Vilma Ibarra, pues este proyecto, seamos sinceros, es un proyecto de Vilma Ibarra, que lo presenta el presidente, ¿no? Vilma Ibarra dice, no podemos tener una maternidad obligada, forzada, ¿no es cierto? Y acá no hay una maternidad forzada, acá hay una filiación forzada. Han forzado la vida de un hijo que no lo querían, que no lo esperaban, que no lo deseaban. Y el hijo no tiene ninguna culpa, es un problema de los padres. Y el derecho a decidir de la mujer, que por supuesto lo tiene para decidir entre qué, entre quedarse embarazada y no embarazarse. Claro. Ahí está el derecho que tiene que defender la mujer. Pero una vez que está embarazada, hay que respetar esa vida. Es como yo, la Constitución me garantiza el derecho a circular libremente por el país.
hice un examen y tengo el carnet de conducir, tengo un auto en buenas condiciones, yo puedo ir a donde quiera, pero con responsabilidad. No puedo ir de cualquier manera sin respetar las leyes o poniendo en peligro la vida de otros porque yo quiero ir más rápido, quiero llegar a mi manera o quiero manejar de tal o cual forma. Entonces acá estamos tirándonos a un debate obviamente con plena intencionalidad, Seguro. mal dirigido, Seguro. que no toca el problema de fondo y que aborda o agrava un problema mucho más grande, que es introducir a la legislación argentina la muerte de seres inocentes. Así que yo creo que todo lo que podamos hablar y decir, bueno, busquemos una solución, pero una solución verdaderamente moderna. Ajá. Vos fíjate que estas leyes de aborto vienen desde el 1900, Claro. es del siglo pasado. Son legislaciones que atrasan. Decir que es un adelanto eliminar una vida para solucionar el problema de una señora, eso no es así, eso es un atraso, es muy triste. Claro que sí. Monseñor, usted en distintos artículos, publicaciones y otras entrevistas con colegas deja ver la importancia fundamental de ser coherentes, que lo está trasluciendo en sus comentarios, y de la gravedad a la cual nos enfrentamos con esta postura del relativismo que tiene la sociedad hoy día, ¿no? Quisiera desarrollar un poco al respecto y yo me preguntaba, digamos, en cuanto al delito del aborto, las situaciones que se llevan a cabo, mejor dicho, para que una mujer quede embarazada, esto que se discute tanto, ¿qué pasa con las violaciones, ¿no? Y ahí radica, me parece, la importancia de conversar acerca de este relativismo. Claro, hay varios puntos importantes que ha propuesto. Uno, sin duda, es la cultura relativista, es la nueva cultura, esta es la desconstrucción. No nos olvidemos que en el canal así llamado público, pero en realidad es el canal del gobierno, de la televisión, todos los días pasan el título Reconstruyendo, reconstruyendo. Hemos desconstruido y tenemos que reconstruir una sociedad diferente, relativista. Y justamente se toman algunas excepciones o algunos casos límites para poder tener fuerza en el argumento. Bien. Y eso es muy triste, porque la mujer violada, que obviamente cuando se produce un embarazo por una violación, que es mínimo, es 1 en 1000 violaciones, justamente porque el acto sexual fue mal hecho, porque la mujer rechaza esa vida, etcétera, por muchos factores que sería largo decir ahora, es la excepción. El 99% de las mujeres que abortan es porque quieren abortar. Totalmente. Y a las estadísticas nos referimos. Totalmente. ¿No querido Fernando Rabino, Fernando Slagen, nos gustaría saber para la audiencia un comentario y la posición que asume la religión judía en cuanto a la defensa de la vida y luego hacer alguna preguntita aprovechando la especialidad en bioética de este genio, señoras y señores. El judaísmo es muy claro. En el judaísmo está absolutamente prohibido el aborto a demanda. Aborto a demanda es el aborto arbitrario, es decir, cuando se mata a un ser humano porque conflictúa con determinados intereses y no porque amenaza la vida, en este caso, de la mujer que lo porta y que lo nutre, digamos, ¿no? Está absolutamente prohibido ya desde el versículo bíblico del Génesis 9:6, Bien. Cuando dice, quien derramare la sangre de un ser humano en un ser humano, su sangre será derramada. El Talmud dice que es un ser humano dentro de un ser humano, Adam ba Adam, dice una mujer embarazada, y no se discute ese tema. En caso de que el feto o el conceptus, el cigoto, el feto o el embrión amenace inexorablemente la vida de la madre, entonces ahí la mujer está obligada a abortar. Estamos hablando de casos que hoy prácticamente que no existen. ¿Pero por qué? Porque se utiliza otra ley que se llama la ley de Rodef, la ley del persecutor. Hoy sería la ley de defensa propia, en donde se considera que, dado que el feto es una vida posterior al de la mujer, que es preexistente, es el feto quien viene a amenazar a la mujer, entonces la mujer está obligada a abortar, pero estamos hablando cuando el médico tiene que decidir o vive la madre o vive el feto, no hay otra alternativa. Y en casos de severas patologías degenerativas, anencefalias, enfermedades degenerativas que terminan siendo mortales, terminales, como Tay-Sachs, por ejemplo, está permitido, no está obligado, no está obligado a abortar, ¿no es cierto? Ni tampoco le está prohibido, está permitido abortar
con similares características en caso de violaciones, porque se entiende que es producto de un acto criminal, ¿no? Y que siempre y cuando ese embarazo devenga en una amenaza psicofísica a la mujer, certera, una amenaza certera psicofísica a la mujer, entonces le está permitido. No es obligatorio, no está prohibido, está permitido. Pero estamos hablando de que este no es el espíritu de estos proyectos de ley que vienen ya desde el 2018, sino que clarísimo. lo que quiere el proyecto de ley es básicamente legalizar, que es distinto de despenalizar, y esos son dos conceptos que la opinión pública los usa casi sinónimamente y no lo son. Despenalizar es cuando yo descriminalizo una acción, pero esa acción sigue estando prohibida. Por ejemplo, el hurto famélico, cuando alguien roba para comer. Bien. ¿No es cierto? Está prohibido, pero cuando el juez dice, bueno, demuestra que esta persona robó para comer, lo exime de pena. Ahora, legalizar es cuando el Estado garantiza la comisión de ese acto, cosa que es totalmente distinto. Ahora, el proyecto para legalizar un aborto a demanda, el problema de fondo, los problemas de fondo que tienen son básicamente 4. El primero es, si una persona está facultada para resolver un conflicto que tiene matando a otro ser humano. Claro. Y el otro, que es un concepto que se usó mucho en el siglo XX, en muchos de los genocidios del siglo XX, y aplicaríamos el mismo criterio. Una persona que tiene un conflicto de intereses resuelve su conflicto matando a un ser humano, inocente, claramente, que no amenaza con su vida. El otro problema de fondo que tiene, y no son problemas religiosos, son problemas directamente éticos. El otro problema que tiene es que en el derecho se confunde ser humano con persona, y si no es persona, no es ser humano. Y ahí doy el claro contraejemplo del judaísmo, que es el marco jurídico más antiguo hoy viviente en nuestros días, en donde si bien persona es al nacer, desde la concepción es ser humano, y le caben todas las facultades y todas las obligaciones de la persona para con ese ser humano. Claro, clarísimo. Y eso, el hecho de ser ser humano, está reconocido no solamente en la religión, sino en todos los manuales de embriología, incluso que se enseñan en la Facultad de Medicina de acá, que es el manual de Hipp, de Flores, de Montesinos, con lo cual nadie puede desconocer, hasta la Academia de Medicina sacó 2 comunicados diciendo que por supuesto que a partir de la fecundación del óvulo por el espermatozoide, es decir, a partir de un cigoto, hay un organismo humano con fuerza inherente de crecimiento por sí mismo, y que tiene una estructura genética exactamente igual desde la concepción hasta la muerte, y distinta de la mujer que lo porta. Claro, lo que ocurre, y ahí viene la pregunta aprovechando a nuestro especialista en bioética, que una parte de esta biblioteca que pretende legalizar el aborto se posicionan en estos términos, en esta terminología científica tan cambiante, huevo, cigota. Entonces, no le reconozco como un ser humano hasta tanto no salga del seno materno, y un indicio son los nombres científicos, por así decirlo. No sería un ser humano como tal. ¿Qué tenemos para responder en cuanto a eso breve? Y ya pasamos. Eso es desconocer directamente la ciencia. Bien. Eso es directamente desconocer la ciencia. No es menor, ¿eh? No es menor, No, porque claro que pretenden dar respuestas científicas en este sentido. Pero ¿por qué? Gravísimo. Primero, la categoría de persona no es una categoría científica, es una categoría jurídica, no es una categoría biológica, es una categoría jurídica. Segundo, que algún médico o que algún científico me pueda demostrar cuál es el punto de inflexión objetivo entre y que no sea madurativo fenoménico, sino que sea genotípico, desde el ser humano concebido, desde el cigoto hasta la muerte por ancianidad, ¿cuál es el punto de inflexión objetivo en su categoría de ser humano? ¿Qué cambia entre la semana 18, 24, 3? ¿Qué cambia entre los pocos minutos que el feto sale del útero materno a la exterioridad del mundo? Nada. No cambia en nada. Sus cambios son madurativos. Con ese criterio, entonces, podríamos decir que un adulto podría tener derecho a matar a un infante cuando conflictúa con sus intereses, porque ese infante no llegó al estado madurativo del adulto. Y más aún todavía, todo proyecto de ley, que al menos fueron los que presentaron para legalizar el aborto, cometen el error fundamental de fondo, ya no solamente en lo jurídico, en cualquier principio de razonamiento humano que se llama
si está permitido lo mayor, está permitido lo menor. Y el contrapuesto, que es, si está prohibido lo menor, también está prohibido lo mayor. Clarísimo. Entonces, tenemos un proyecto de ley que le permite a una mujer de 14 o 15 años, ante sí por sí misma, ir a practicarse un aborto, pero sin embargo es una mujer que no puede comprar una botella de cerveza. Es una cosa. O sea, le permite y le da la responsabilidad o le acredita la conciencia responsable para definir sobre la vida o muerte de otro ser humano, pero sin embargo no le reconoce responsabilidad para comprar una botella de cerveza. Y lo mismo inversamente, digamos. Entiendo. Se le prohíbe acciones cuyas consecuencias son mucho menores, pero después se le permite acciones cuyas consecuencias directamente recaen en la vida o muerte de otro ser humano, con lo cual no tiene ningún tipo de congruencia, ni siquiera en el propio plexo jurídico que hoy estamos teniendo. Que lo avale. Gracias. Pasamos con nuestro tercer invitado. Es muy importante y sostenemos desde Revolución en Valores que cuando se planteó la posibilidad de invitarlo, dijimos qué interesante dar a conocer la posición de la cultura islámica. En este sentido, ¿qué es lo que abraza el Islam? Entendemos, por supuesto, la defensa a la vida y cómo deciden defenderla la misma, argumentarla. Claro, eso antes de adentrarse en el tema del aborto o la defensa de la vida, es importante definir el Islam. Y cuando nosotros hablamos del Islam o interpretamos una conclusión del Islam, nos basamos en tres fuentes, que es el Sagrado Corán, el libro divino de los musulmanes, luego la tradición de vida del profeta Mohammed, el fundador del Islam, la paz sea con él, y sus dichos, sus expresiones verbales. Bien. Y en eso tenemos ahora en el Sagrado Corán incontables versículos que definen la importancia de defender a la vida y en general la dignidad de la vida. Pero me gustaría citar solamente un versículo como principio de oro, claro, que nos sirve en todos los asuntos alrededor del debate sobre la vida, la dignidad, etcétera, etcétera. Y eso es el capítulo 5, versículo 33, donde Dios, como una pauta, como un principio universal, dice: quien mata a una vida es como si hubiera matado a toda la humanidad. Y quien salva a una vida es como si hubiera salvado a toda la humanidad. Y ahora lo que es interesante ver en ese versículo que en árabe se usa la palabra nafs. Nafs significa vida y no distingue ahora una vida desarrollada, una vida independiente o dependiente o medio desarrollada, sino que es vida humana. Y luego es interesante que también se aclara acá que ahora no importa el origen de la vida, es decir, que como humanos nosotros tenemos que defender la vida de cada humano irrelevante de su ahora origen religioso, étnico, etcétera, etcétera. Y en ese se puede decir que el Islam ahora viene obviamente la pregunta: ¿cuándo empieza la vida humana? Claro. ¿Cómo es qué es la definición de la vida humana? Y en eso también en el capítulo 23, en los primeros versículos, Dios explica el desarrollo de las diferentes etapas de la vida moral y espiritual del humano y lo compara con la vida biológica, física del humano. Y eso es interesante, que el primer paso donde empieza, donde nace la vida humana, Dios aclara que es la concepción. Es decir, desde el momento que las espermas se unan con el útero de la mujer, eso es donde inicia el proceso de la vida humana. Y luego se menciona en esos versículos 6 diferentes etapas del embarazo, diferentes etapas del embrión y del feto, y el último paso es la insuflación del alma. Y en eso el Islam divide ahora la vida en dos partes. Se puede decir que la vida sin alma y la vida con alma. Sería la vida sin alma el paso que la vida del feto es dependiente de la madre, sostenida por la madre. Y la parte independiente empieza con la insuflación del alma y cuando la madre da luz a ese ser. Pero lo que es importante es que el Islam enseña que nosotros como humanos tenemos que expresar la misma dignidad, el mismo respeto y la misma importancia en salvar, en proteger la vida, sea ahora la vida dependiente
o independiente. Justamente, ¿no? Qué importante, y con esto vamos cerrando, el respeto a la dignidad humana como derecho básico y fundamental. Y en eso reside justamente también el derecho a la vida. Hemos debatido acerca, bueno, de esta tragedia que podría suceder si esta legalización ocurriese, porque es nada más y nada menos que matar vidas humanas, y el peligro, dejarle a la audiencia en claro, el peligro que radica cuando las autoridades gubernamentales pretenden legislar arbitrariamente acerca de derechos fundamentales que no estén basados en el respeto a los derechos naturales, que no contemplen a la naturaleza humana y al hombre en su ser humano. Así que estamos muy agradecidos. Hay mucho más para debatir acerca de esto y vamos a volver a encontrarnos, bueno, por supuesto, en los próximos programas. Nosotros, señoras, señores, esperamos haber arrojado luz sobre tanta situación confusa y queremos también desde acá contribuir un poco a la cultura de la vida y no de la muerte. Continuamos con más Marcados por Expertos.